Bendecidos, el cafecito de las 3. Es un gozo, un privilegio poder compartir con cada uno de ustedes la poderosa palabra del Señor. Hoy quiero ir a Colosenses capítulo 2. Colosenses capítulo 2. La semana pasada estuvimos compartiendo que por nada estemos afanosos. Hablamos de la confesión. Si usted no se conectó la semana pasada con los cafecitos aquí en este canal, puedes tocar donde dice subscription, te suscribes y entonces vas al canal y vas a ver todos los cafecitos en orden por fecha. Amén. Y hoy quiero ir a Colosenses capítulo 2, donde el apóstol Pablo le está hablando a la iglesia, le está hablando a los colosenses y realmente nos está hablando a nosotros. Y vemos que el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo, y dice la palabra del Señor en el capítulo 2, verso 1. Porque quiero que sepáis cuán grande lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados en sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. Y vemos que el misterio es el plan de redención, la reconciliación. Estamos reconciliados con Dios. Tenemos, ¿verdad? Estamos redimidos de toda la maldición y Dios nos ha delegado su autoridad para que con la lengua, porque Él nos dio su autoridad, nos delegó, podamos atar, podamos hablar vida, podamos hablar muerte al plan del maligno y hablar vida, ponernos de acuerdo con Dios. Y vemos que aquí lo dice, el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, mira esto, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Y la semana pasada estaba hablando en inglés la palabra es settled, y cuando la busqué, estar establecidos, ¿verdad? Y aquí dice firmeza, firmeza de vuestra fe, o sea, de nuestra confianza. Vemos que la palabra de Dios es el ancla de nuestra alma. No importa el viento, no importa ¿verdad? La tormenta, estamos firmes, confiados en Jehová. Firmeza de vuestra fe en Cristo, en el ungido. Verso 6, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Fíjate, andad en Él. Estamos llamados a ser imitadores de Dios, estamos llamados a seguirlo a Él, vivir unas vidas que le agraden a Él, y sabemos que sin fe es imposible agradar a Dios. Verso 7, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Cuando usted dice gracias, cuando usted recibe, gracias los recibe. Cuando oramos, damos gracias a Dios, porque cuando oramos creemos que recibimos, ¿verdad que sí? Y vemos que el plan de redención, ya Jesús pagó el precio. La salud divina es tu porción, ya Jesús pagó el precio. La paz en tu alma, ya Jesús pagó el precio. ¿Y qué decimos? Gracias, Señor, lo recibimos, es nuestro en el nombre de Jesús. Verso 8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, para que la cabeza, dice el verso 10, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En Él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha de mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con Él en el bautismo,
en el cual fuiste también resucitados con él mediante la fe. Mediante la fe. Fíjate, me acuerdo cuando fui bautizada, Vanessa y Lemuel estaban pequeños y yo viajaba a Puerto Rico y volvía porque estábamos viviendo aquí, en Rochester, New York, y entonces me acuerdo que me bautizó un hermano que se llama Ferdinand, era uno de los líderes de la iglesia, un hombre bien alto, y entonces el hijo también era alto, y entonces fuimos al mar, y cuando íbamos caminando él decía, vamos más adentro porque el tiburón que se va a comer a la Carmencita vieja está más adentro, y yo no sé nadar, y entonces ustedes saben que el mar es bien vivo, y entonces yo estoy ahí y el agua me llegaba hasta aquí, y él decía, vamos, porque el tiburón que se va a comer a Carmencita está allá adentro, la Carmencita vieja, la que va a resucitar la nueva, pero y me acuerdo que él lo que hizo fue, lo que tuve que hacer es bajar un poquito y subir porque estaba el agua hasta aquí y a él le llegaba como a mitad de barriga. Pero la fe, ese momento, era un testimonio en el mundo espiritual que ya yo había muerto a mi vieja criatura y había resucitado en Cristo Jesús, porque realmente lo que estamos haciendo cuando tú eres bautizado, es un testimonio en el mundo espiritual. O sea, estoy sepultada con Él y resucitada en Él. Y es algo hermoso cuando tú lo crees con todo tu corazón. Cuando nos dice, cuando crees con tu corazón y confiesas con tu boca que Jesucristo es el Señor, eres salvo. Y todo el que invocare el nombre del Señor es salvo. Y el que invoca el nombre del Señor no será avergonzado. Y cuando creemos en el nombre de Jesús, y aquí lo dice, mediante la fe, verso 12, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuiste también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados, en la circuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Fíjate, el martes pasado en la oración intercesión, hubo un momento que el Señor nos habló de la pureza. ¿Cuántas personas están viviendo o el maligno los tiene ahí atormentados con su pasado? Y el Señor, cuando la Biblia dice que venid, si quieres y comieres, perdóname, si quieres y obedecieres, comerás el bien de la tierra. Isaías 1:18. Si tus pecados fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser emblanquecidos. Vemos que el Señor nos devuelve esa pureza. Es lo que quiero decir, lo que el Señor nos habló, que Él devuelve la pureza, que Él te limpia de tus pecados, Él te hace una nueva criatura. Lo que hablamos, el misterio de la redención, redimidos de la maldición. Él borra nuestras rebeliones, Él borra nuestro pasado. No tenemos que vivir mirando hacia atrás y pensando en lo que hicimos, sino que estamos llamados a vivir una nueva vida que es en Cristo Jesús, perdonados, puros ante Él, sin mancha y sin arrugas. Esa es la voluntad de Dios para con todos nosotros. Él devuelve la pureza. Él nos devuelve la pureza. Y nos dijo otra cosa, no lo voy a compartir ahora, pero nos habló de devolver la pureza. Verso 14, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y la potestad los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por lo tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Yo le pertenezco al Señor, el cuerpo es de Cristo. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchando por su propia mente carnal
y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutrido y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Dios es el que da el crecimiento. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos, tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad de mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todos o todas se destruyen con el uso? Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Fíjate, tengo que leer ese verso una vez más, verso 23. Vemos estas leyes, estos mandamientos de hombres, ¿verdad? Estas tradiciones que personas tanto siguen. Algunas de ellas, hay muchas, pero vemos no te pongas pantalón o no te maquilles, no te pintes el pelo, cositas así, pero hay otras más. Pero vemos que es duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Porque ¿de qué te vale si estás juzgando a otros, si estás excluyendo? Vemos que no tiene ningún, te lo dice ahí, no tiene valor alguno contra los apetitos de la carne, los celos, las envidias, todas estas cosas, ¿verdad? Que nos separan de la misericordia y del amor del Señor, que nos separan de lo que escrito está, lo que quiero decirte. De amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. El pantalón. ¿A cuántas personas han enviado a otros al infierno porque se pusieron un pantalón? Por favor, la sangre de Cristo más poderosa que esa. O porque una mujer hable la palabra, eso es, que es bien malo. Hello. Cosas así que realmente la sangre de Jesús, pero eso es el misterio de la redención. O sea, somos uno en Él, estamos escondidos en Él. El acta de decreto que estaba en nuestra contra fue clavada en la cruz y Él triunfó sobre ellos. Y son cositas y vemos muchas personas que se enfocan en eso, pero no tienen ningún peso espiritual. Vamos a orar los unos por los otros, amén. Vamos a interceder, vamos a creerle a Dios por cosas maravillosas y grandes. Vamos a ver vemos la gloria del Señor en cada uno, en el nombre de Jesús. No enfocarnos en cosas que no tienen ninguna importancia. Y por eso aquí mismo el apóstol Pablo lo dice, o sea, el crecimiento espiritual, el crecimiento y el conocimiento de la verdad que nos transforma, que nos hace uno con Él. Mediante la fe nos habla. Estábamos muertos al pecado, pero ahora estamos vivos para con Dios, para que podamos hablar vida, para que cuando hablemos muerte sea el plan del maligno en el nombre de Jesús, sea contra los apetitos de la carne. En el nombre de Jesús no tienen parte ni suerte con nosotros. Voy a leer el capítulo 3, 2 o 3 versículos y mañana continuamos. Verso 1. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Aquí está verso 5. Haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduviste en otro tiempo cuando vivías en ellas. Se supone que ahora no estés viviendo en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos
a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestidos del nuevo, en el cual dice, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. El conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni incita, siervo ni libre, sino Cristo es el todo, y en todos nos enfocamos en el Señor. Ponemos la mira en las cosas de arriba, ponemos nuestro enfoque en el Señor, establecidos en la fe, creyendo, ¿verdad? Y viviendo la clase de vida que Dios tiene para con cada uno de nosotros. No enfocándonos en esto y en aquello aquí abajo, sino enfocados, poner la mira en las cosas de arriba y no lo de esta tierra, sino la mira en las cosas de arriba. Te lo dice bien, bien claro. Verso 12, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de extrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos unos a otros, perdonándonos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto, y sabemos que Dios es amor. Y la paz de Dios y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo en todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Amén. Casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperáis a vuestros hijos para que no se desalienten. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como a los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagas, hacerlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiremos la recompensa de la herencia, porque a Cristo Jesús servís. Amén. Mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Lo que siembras, cosechas. Sabemos que nuestro Dios, uno de los nombres es Jehová Gomola, que Él paga a cada uno conforme a sus obras. Amén. Y por eso somos personas de palabra. Nuestro sí es sí, nuestro no es no. Y cuando hacemos un compromiso lo cumplimos, no importando, en el nombre poderoso de Jesús. ¿Por qué? Porque la Biblia nos instruye, nos enseña que vivamos, ¿verdad? Una vida santa ante el Señor, separados, íntegra, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, ese es el cafecito de hoy de las 3. Mañana estaremos nuevamente compartiendo con cada uno de ustedes la poderosa palabra del Señor. Si no le has dado like a nuestro Facebook, dale like. Si no te has suscrito a nuestro canal, suscríbete en el nombre de Jesús. Deje su comentario, dele un like. También aquí en YouTube lo puedes compartir en privado. Le damos gracias al Padre Celestial por esta oportunidad que nos da de entrar a sus hogares. Son bendecidos, les amamos en gran manera. Jesucristo es el Señor. Bendecidos.